Oh, no. Capitán. Espera, detente. ¡No funciona! ¿Qué hacemos? Todo está bajo control. Muy bien, mantengan la calma. Terminamos. ¡Los quemaré a cada uno! ¡Cedan! ¡Retrocedan! ¡No los quemaré a todos, carajo! Hola a todos, con el final de la última temporada de la serie de Amazon Prime The Boys, se me ocurrió traerles un video hablando del villano principal de la serie, el cual es Homelander, también conocido como el Patriota en España y Vengador en las primeras temporadas en Hispanoamérica, quien es el líder del equipo de superhéroes corruptos conocido como The Seven o los Siete, y el superhéroe más famoso, poderoso y el activo más valioso creado por la compañía Vogue International. Y en este video te contaré su historia de origen, te haré un resumen de su participación y motivaciones a través de las 5 temporadas, te hablaré de su apariencia física, personalidad, comportamiento y un poco de su psicología, y te diré las habilidades y debilidades que podemos ver en la serie. Historia. Homelander nació en el año de 1981 como parte del proyecto Odessa, el cual era un programa de la compañía Vogue International dirigido por el científico Thomas Godolkin con el objetivo de crear supers más poderosos. Este fue creado usando el material genético del super más poderoso de ese entonces, Soldier Boy. En la serie se nos dice que este fue inyectado por el compuesto B mientras estaba en el vientre materno, y al nacer este mató a su madre al abrirle el vientre con sus rayos de calor, despertando sus poderes desde etapas muy tempranas. Durante toda su infancia este creció rodeado de científicos y médicos, quienes le habían puesto el nombre de John. Y durante toda su infancia, este creció en los laboratorios secretos de Vogue, estando a cargo del Dr. Jonas Bogenbaum, quien podríamos decir que fue lo más cercano que tuvo a una figura paterna en sus primeros años de edad. Pero aquí los científicos solían maltratarlo y lo ataban a una bomba nuclear, ya que este había atacado y lastimado a algunos científicos cuando se enfadaba o enojaba. Mientras crecía, a este lo obligaban a mirar una pantalla en donde le ponían imágenes patrióticas y religiosas. Esto era así para poder moldear su personalidad. Es aquí que la supervisadora, la cual era una doctora que a diferencia de los demás doctores no lo trataba como un sujeto de prueba sino como una persona, en un momento le da un abrazo con toda su fuerza, lo que provoca que accidentalmente le rompa la espalda a la doctora, cuando era solamente un niño. Esto aparentemente lo trauma bastante. Los científicos siguieron experimentando con él con el objetivo de comprobar sus poderes, fuerza y resistencia. Ya al final, el Dr. Bogenbaum llega a la conclusión de que si John hubiera sido criado por una familia normal, no se hubiera convertido en un completo monstruo. Ya una vez de adulto, es presentado por la compañía Vogue International como el superhéroe Homelander, quienes le habían inventado la historia de que era un alienígena que provenía de otro planeta y que había sido criado por una familia típica estadounidense, muy similar a la historia de Superman. Se volvió el líder del grupo de superhéroes conocidos como The Seven o los Siete, y al principio Homelander empezó su carrera como un héroe en verdad, queriendo hacer el bien, pero debido a su falta de valores o a la hora de contenerse, en ocasiones provocaba problemas para la empresa que tenían que encubrir para que entonces y el resto del equipo no enfrenten consecuencias. Todo esto hizo que empeorara psicológicamente, volviéndose alguien cruel, destructivo y que solo buscaba su propio placer. Durante la primera temporada podemos ver a Homelander como el super más poderoso, querido y popular, pese a que en realidad es alguien completamente opuesto. Aquí también vemos que es alguien que le encanta ser aclamado y admirado, teniendo una autoestima que depende mucho de la aprobación externa o de otras personas. Al mismo tiempo que en realidad ve a la gente común o que no tiene poderes como seres inferiores. También muestra intimidad a sus compañeros de equipo. Y al mismo tiempo tiene una relación bastante rara y perturbadora con la directora de Vogue, quien es Madeline Stewart, la cual en ocasiones es como de madre e hijo y al mismo tiempo también es romántica. También podemos ver que apoya las medidas que tiene Vogue, como de querer ingresar en el ejército, con que impulsa una campaña a escondidas en donde le ordena a A-Train que recorra el mundo entregándoles a células extremistas el compuesto B, para que el gobierno no tenga más opción que aceptar a los supers en el ejército.
También este se preocupa por la desaparición de Translúcido, con este que intenta buscarlo por todas partes aunque no lo encuentra. Una de las escenas más interesantes es cuando él y Queen May se dirigen a una misión para rescatar un avión que había sido secuestrado, con estos dos que acaban con los terroristas, pero accidentalmente Homelander destruye el panel de control del avión con su visión de calor. Es entonces que, al no poder hacer nada para salvar a los pasajeros, este decide dejar que el avión se estrelle. Ya al final de la serie, este descubre que él había tenido un hijo con Becca Butcher, una mujer a quien este había abusado, y quien era la esposa de Billy Butcher, quien será su enemigo más importante durante toda la serie, después de haber interrogado tanto al Dr. Bogenbaur como a Steamworld, a quien, al confesarle que esta en realidad no lo amaba y que le tenía miedo, este acaba con ella con sus rayos de calor. Butcher acciona una bomba, pero Homelander lo saca de ahí y lo lleva a la casa en donde se encontraba Becca con su hijo. En la segunda temporada vemos cosas más interesantes, como es que este intenta tener un vínculo con Ryan, quien es su hijo, además de intentar demostrar que este tiene poderes, mientras que en la compañía Vought su control en la empresa se ve opacado por la llegada del CEO de la empresa, Stan Elkart, quien le dice que él no es ni por asomo el activo más valioso de esta, además de que presenta a la nueva super Stormfront, quien es una super que es mucho más popular en redes sociales, lo que ocasiona que este vea amenazado su puesto como líder de los Seven, aunque al final estos dos terminan teniendo un romance juntos. Todo esto mientras al mismo tiempo se ven invadidos por un grupo de supervillanos que llegan a la ciudad debido a las acciones que este había hecho durante la primera temporada. Ya al final de la temporada, en donde vemos a Becca que le pide ayuda a Butcher para poder recuperar a Ryan, que se había ido con Homelander debido a que ésta le habían mentido. Es aquí que mientras ella escapaba con su hijo, es atacada por un Stormfront, con Ryan que usa sus poderes hiriendo de forma grave a Stormfront, pero accidentalmente también mata a su madre. Es aquí que Homelander llega al lugar, pero Queen May aparece y le muestra las grabaciones de lo ocurrido en el avión, para de esta forma chantajearlo, y así deja que Butcher se escape con Ryan. En la tercera temporada tenemos a un Homelander que cada vez se encontraba más inestable, siendo uno de los actos más atroces que hizo en esta temporada cuando él obligó a una chica que supuestamente tenía que rescatar ya que se quería quitar la vida a saltar de un edificio. Esto debido a haber quedado en shock por la muerte de Stormfront, que se encontraba en una clínica en grave estado al morderse la lengua, además de ya estar cansado de que otros controlen su imagen, y este quería más libertad y convertirse en la verdadera autoridad dentro de Vought. Mientras tanto, Billy Butcher y su grupo de The Boys descubren que Soldier Boy se encontraba con vida en Rusia y que habían estado experimentando durante los últimos años con él. Estos accidentalmente lo despiertan con este que se dirige nuevamente a Estados Unidos. Al mismo tiempo que Billy Butcher, a quien le habían entregado un compuesto B momentáneo o el compuesto B24, el cual le daba durante 24 horas superpoderes, con el cual podría enfrentar a Homelander de igual a igual, él, Soldier Boy y Hughie, que también había tomado el mismo compuesto, se enfrentan a Homelander en el Hero Orgasmo. Con esto que tienen una pelea muy brutal y genial, con Soldier Boy que intenta usar su rayo nuclear, con el cual les quitaba los poderes a los otros supers que habían tomado el compuesto B, mientras Billy y Hughie lo sujetaban, pero afortunadamente Homelander logró escapar. Luego estos se vuelven a encontrar en la torre de los Seven, y es aquí donde descubre que Soldier Boy es el padre biológico de Homelander, con este que al enterarse descubre que Black Noir lo sabía pero nunca se lo dijo. Es entonces que este, decepcionado, acaba con este, y luego se encuentra con Soldier Boy que intenta tener una relación de padre e hijo, además de presentarle a Ryan, pero Soldier Boy por lo contrario le dice que él era una decepción e intenta atacarlo, pero Ryan intenta defender a Homelander con Soldier Boy que ataca al niño. Es entonces que Billy se enfrenta a Homelander para defender a Ryan, mientras al mismo tiempo Homelander se enfrenta a Queen May, y debido a que esta de un golpe le rompe la nariz, este se enfada y le arranca un ojo. Es entonces que Queen May lo apuñala en el oído, pero luego se arroja hacia Soldier Boy antes de que este use su ataque nuclear para acabar con todos. Ryan, mientras tanto, una vez que se recupera, este decide irse con Homelander. Al final de la serie vemos a Homelander presentando a su hijo al público, pero un hombre los insulta además de arrojarle una lata a Ryan, con Homelander que lo ataca con su visión de rayo, con el público que queda en silencio y luego comienza a aplaudir. Es entonces que este comienza a sonreír de forma sorpresiva, pero bastante perturbadora y genial. En la serie de Gen B o Gen B, este hace un breve cameo en el capítulo final,
de la primera temporada, en donde esto observa a Marilyn Monroe que había atacado a Kate para detenerla. Es entonces que la confronta diciéndole qué clase de animal ataca a los suyos, con este que luego utiliza su rayo de calor y luego acusa a ella y a sus amigos de ocasionar una masacre en la Universidad de Godolphin, mientras que Kate y Sam, los verdaderos responsables, fueron puestos como héroes, con Homelander que ve la noticia y sonríe. En la cuarta temporada tenemos a un Homelander que ahora no solamente busca el poder controlar todo en Bow, sino también va adquiriendo más ambiciones, siendo capaz de reclutar a Sister Shade o Hermana Sabia, la super supuestamente más inteligente, para poder de esta forma conseguir influencias directas en el gobierno y así poder colocar figuras que estén afines con él y así tomar las decisiones fundamentales desde las sombras. También una de las escenas más geniales y brutales es volviendo a la base en donde fue criado, en donde pasa todo el día con los científicos, a quienes al final acaba con todos de forma brutal, con que se retira todo ensangrentado y con una sonrisa de satisfacción muy aterradora, después de haber hecho lo que hizo. Al final de la temporada, debido a que Billy Butcher había asesinado a la vicepresidenta Victoria Newman, y Sister Shade había hecho que el presidente Singer fue el responsable de ordenar esto, el presidente de la Cámara de Senadores, quien era el siguiente en la línea de sucesión, decide darle el apoyo a con Homelander que da un discurso en donde convoca a un ejército de supers, además de acusar de terror a los Starlighters, el cual era un grupo que apoyaba a Starlight y no estaban de acuerdo con lo que hacía Homelander, y algunos de los miembros de The Boys de arrestarlos y encerrarlos en campos de concentración. También en una escena post crédito a final de la temporada vemos como el presidente Calhoun y Homelander encuentran a Soldier Boy encerrado en una cápsula inconsciente, con que decide llevárselo a la torre de los Seven. Finalmente, en la quinta y última temporada tenemos a un Homelander en la cúspide de todo el poder, pero a pesar de esto, se sigue sintiendo solo, al mismo tiempo que intenta atrapar a Billy Butcher y a Starlight, con que primero intenta atraerlos al decir que iba a ejecutar a Hughie, Frenchy y Mother's Milk o leche materna, pero es aquí que A-Train, que en la temporada anterior había decidido traicionar a Homelander, interviene logrando que estos puedan escapar con vida. Es entonces que Homelander lo persigue y al final lo logra alcanzar, con A-Train que le dice que sin sus poderes no es nada. Es entonces que enfadado le rompe el cuello. Al descubrir que Billy Butcher tiene un virus el cual puede acabar con todos los supers, decide despertar a su padre, Soldier Boy, y le pide que unan fuerzas para acabar con estos. Aunque su verdadero objetivo era comprobar qué tan poderoso y peligroso era este virus. Aunque al enterarse de que su padre había muerto, se pone muy triste y se lamenta. Aunque de manera inesperada, Soldier Boy se levanta, como si fuese un zombie. Es aquí que descubre que el compuesto B que le habían inyectado a Soldier Boy, el cual era el compuesto B1 o el B original, lo hacía inmune al virus anti-super. Y también debido a que había tenido una alucinación en donde había visto a Marilyn Stewart como un ángel que le decía que debía trascender y convertirse en un dios, que decide obtener el compuesto B1 para así volverse inmortal. Más tarde, también se encuentra con Ryan, con el chico que lo confronta acusándolo de haber abusado de su madre en el pasado, con que niega esas acusaciones, pero el chico sabe que es mentira y lo ataca, con Homelander que al final le da una paliza, aunque de manera inesperada. El chico seguía con vida, pero mal herido. Luego vemos como Homelander y Soldier Boy se dirigen a Fort Harmony, el lugar en donde se realizaban las primeras pruebas con el B. Pero una vez aquí, Soldier Boy encierra a Homelander en una bóveda que tenía uranio enriquecido, la cual usaban para comprobar la resistencia de los supers. Homelander se queda encerrado un tiempo, aunque al final logra salir y busca a su padre para matarlo, pero se lo encuentra lamentándose, debido a que había acabado con un viejo conocido que se encontraba en el lugar. Es entonces que decide retirarse del lugar. Mientras tanto, en Boat, todos los demás buscaban la forma de cumplir con las instrucciones que le dio Homelander, con esto que deciden crear una iglesia en donde Homelander se presente como el nuevo Mesías. Mientras tanto, Homelander y Soldier Boy continúan la búsqueda del B1, yendo a la casa de Mr. Marathon, ya que era fanático de la historia de Boat. Es aquí donde le dice que el B1 la podría llegar a tener Bonsai o Bombardero. Es entonces que al final, después de un enfrentamiento entre Soldier Boy y Bombardero, que al final decide entregarle el compuesto B. Homelander llega al lugar con Soldier Boy, que decide entregarle el compuesto, que se lo coloca en el brazo, ante la mirada de Butcher y los demás que lo observaban a escondidas, con que lanza unos rayos al cielo, de forma muy brutal pero genial.
Después de esto, Homelander, enfermo de poder pero aún más inestable que nunca, acaba con Firecracker, despide de forma humillante a The Deep. Finalmente hace un discurso en la Casa Blanca en donde dice que fue visitado por un ángel y le dijo que su destino era ser algo más que el más grande superhéroe, sino convertirse en el nuevo Dios y Salvador. Pero al leer las palabras Padre en su discurso, recuerda que tanto Ryan como Soldier Boy lo habían abandonado. Es aquí que su verdadera cara se revela y hace una amenaza con aniquilar a todo aquel que se oponga a él o a su designio. Es entonces que aquí Butcher y Kimiko aparecen y se enfrentan a con Ryan, que también llega al lugar para pelear. Es aquí que mientras Butcher y Ryan sostenían a Homelander, que Kimiko utiliza sus rayos radioactivos, similar al del Soldier Boy que había obtenido hace poco para quitarle los poderes a los tres. Butcher aprovecha para golpearlo de forma brutal. Es entonces que aquí Homelander comienza a suplicar de forma humillante, pero a Butcher no le importa y finalmente lo acaba con su palanca o barreta. Es aquí donde se termina la participación y la historia de Homelander en la serie. Apariencia física. Homelander se ve como el típico hombre estadounidense, ya que es un hombre blanco, de cabello rubio y ojos azules. Este mide alrededor de 1,80 m, lo que lo hace relativamente alto o más alto que el promedio, y aparenta tener una buena condición física, siendo alguien muy musculoso. A se lo puede ver todo el tiempo vistiendo su icónico traje, el cual es un mono azul de cuerpo completo de color azul marino, el cual está ajustado a su cuerpo. Usa unos guantes que le llegan hasta los codos y unas botas que le llegan a los tobillos y un cuello alto, todo esto de color rojo, además de llevar adornos de águilas doradas tanto en las botas como en las hebillas de su cinturón. Finalmente, tiene dos sombreras que se ven como cabeza de águilas que sostiene su capa, la cual es la bandera de los Estados Unidos. Personalidad y comportamiento. Homelander muestra tener una personalidad bastante compleja, inestable y aterradora, ya que al principio y bajo el ojo público se muestra como un superhéroe, muy patriota, carismático, alentador, altruista, optimista, alegre e inspiracional, pero debido al haber crecido aislado en un laboratorio, es un psicópata, narcisista, egoísta y un completo antisocial, siendo en realidad alguien cruel, abusivo, frío, hipócrita y muy egocéntrico, queriendo que todo el mundo lo idolatre y aclame. También debido a su inmenso poder, todos a su alrededor le tienen mucho miedo, debido a que podría acabar con todos ellos fácilmente ante un posible ataque de ira. También ve a las personas comunes como seres inferiores y que los supers son mejores, viéndose a él prácticamente como un dios, y en la última temporada queriendo que todos en el mundo lo vean como tal. También debido a que la empresa constantemente encubrían sus fechorías y errores para que su imagen pública no se vea afectada, esto ocasionó también que pudiera hacer lo que él quisiera sin enfrentar consecuencias por sus actos. Se cree que debido a su crianza y a la falta de una madre, podría llegar a tener un complejo de Edipo, ya que llega a tener una relación que podía llegar a ser tanto de madre e hijo, y a su vez romántica, tanto con Madeline Steinworth como con Firecracker, con estas dos mujeres que lo han llegado a amamantar como si fuera un bebé, pero esta lo usaban a su favor para poder manipularlo fácilmente. En la serie se nos menciona que ha llegado a tener una relación con su compañera de equipo Whit May, pero que no funcionó, aunque igualmente se muestra muy posesivo y rencoroso con esta. También es alguien que no le gusta que le quiten el foco de atención, como pasó con Stormfront, Starlight o Soldier Boy. Al descubrir que tiene un hijo con Becca, intenta acercarse a Ryan, su hijo, queriendo buscar su afecto y cariño, aunque llega a ser algo cruel con el niño, debido a que quería demostrar que él tenía superpoderes como él. Esto es también algo que ocurre con Soldier Boy, a quien, al descubrir que es su padre, buscaba su afecto, pese a que lo ve como un bicho raro y le dice que es una decepción. También solamente llega a respetar a las personas que no le tienen miedo, como Billy Butcher, Stan Edgar o la Leyenda, además de que solamente veía como un amigo a Black Noir, aunque al descubrir que se le había mentido ocultado quién era su padre, lo elimina mostrando una expresión de tristeza, dolor y decepción. En la cuarta y quinta temporada, Homelander comienza a tener una ambición inmensurada de poder, queriendo no solo dirigir Bolt, sino también ser quien le diga al presidente, al ordenarle encerrar a todos los Starlighters y al grupo de Boys en campos de concentración. Y por último comienza a tener alucinaciones con Madeline, en donde le decía que debía volverse el nuevo dios,
de la Tierra, con este que inicia una campaña para que todo el mundo lo vea de esta forma, y el que se oponía o no creía esto lo eliminaría, perdiendo completamente la razón, aunque al perder sus poderes, este muestra que en realidad era solamente una persona débil y cobarde. Habilidades. Homelander, al ser el superhéroe más poderoso de la serie, cuenta con increíbles poderes y habilidades como super fuerza, siendo capaz de levantar objetos muy pesados, lanzar a personas cientos de metros fácilmente o llegar a acabar con sus enemigos de un solo golpe, o al partirlos al medio con sus propias manos, ya sean humanos normales o inclusive algunos supers o personas que hayan tomado el compuesto B. Puede volar y levitar por los aires, lo que acompañado de su gran velocidad puede recorrer largas distancias en poco tiempo, además de que fue capaz de alcanzar a A-Train, quien era considerado el miembro más rápido de los Seven. Nos deja entender que puede romper la velocidad del sonido cuando vuela. Esta velocidad también le da unos reflejos sobrehumanos. Tiene una gran resistencia, siendo casi invulnerable a cualquier ataque físico, ya sea disparos de arma de fuego, explosiones o golpes contundentes de otros supers, o soportar otro tipo de poder, como Victoria Newman, que tenía la capacidad de controlar la sangre de sus enemigos, pero con Homelander no podía, o le sería una tarea casi imposible, además de que el virus anti-super en un principio no era capaz de matarlo, como a otro super. Esta resistencia también le permite soportar o adaptarse a los cambios de temperatura, presión y los diversos efectos de la aceleración cuando volaba a gran velocidad, además de que podía sobrevivir en el espacio exterior. Cuenta con supersentidos, sobre todo su visión de rayos X, que le permitía ver a través de casi cualquier objeto o superficie. Además, su super oído le permitía escuchar sonidos a cientos de kilómetros o el latido del corazón de todos a su alrededor, permitiéndole de esta forma saber cuando alguien le mentía, al detectar cuando los corazones de estos latían más rápido, y por último tenía un gran sentido del olfato, pudiendo olfatear u oler la adrenalina en los cuerpos de las diferentes personas, y también podía detectar algunas bombas que se encontraban en el lugar. El poder más peligroso que tenía era su visión de calor, o el lanzar rayos color rojo de sus ojos, con el cual puede atacar a muchos enemigos o víctimas, acabando con estas fácilmente, y atravesar cualquier tipo de objeto, pudiendo usar estos rayos tanto para hacer explotar personas como partirlas al medio de forma rápida y sencilla. También este parecía que no se cansa fácilmente, ya que en su enfrentamiento con Butcher, Hughie y Soldier Boy, a pesar de que tuvo que escapar, este mostró que podía seguirles el ritmo, a los tres peleando al mismo tiempo, sin mostrar signos de cansancio o fatiga. Aunque no lo parezca en un principio, este es muy inteligente, mostrando ser un buen estratega. Además utiliza la intimidación para que otros super y personas realicen sus planes, mientras manipula a las personas al mostrarse como alguien bueno, carismático y un gran líder, apoyándose también en los contactos que tiene Bolt para poder crear campañas de desprestigio como contra Starlight y los Starlighters. Por último, al final de la temporada, una vez que este se inyecta el compuesto B original o el B1, este se vuelve prácticamente inmortal. Debilidades. A pesar de todas sus habilidades, este tiene muchas debilidades importantes, siendo una de estas sus trastornos mentales y psicológicos, como su narcisismo, de ser en muchas ocasiones muy impulsivo, su arrogancia y confianza, lo que lo llega a volver muy errático. Además de, en las últimas temporadas, adquiere un complejo de Dios, lo que lo vuelve más ególatra e inestable. También este necesita del afecto constante o ser aclamado y reverenciado. Su visión de rayos X no le permite ver a través del cine, lo que sus enemigos pueden aprovechar a su favor. Además, a pesar de tener una gran fuerza, durante el incidente del avión, este menciona que no puede usarla en su totalidad mientras vuela, necesitando de una superficie sólida para poder usar su fuerza con eficiencia. Aunque algunos fans han considerado que Homelander estaba mintiendo, y la razón por la cual no lo hizo es quizás debido a que no estaba acostumbrado a levantar tanto peso en pleno vuelo. Además puede llegar a ser detenido o doblegado, como cuando el hermano de Kimiko lo enterró bajo cientos de toneladas de escombro, o cuando se enfrentó a Soldier Boy, Butcher y Hughie, que lograron someterlo durante unos minutos. También este no cuenta con habilidades en combate cuerpo a cuerpo, dependiendo solamente de su fuerza y sus rayos, llegando a ser herido si se enfrenta a enemigos que sí cuentan con buenas habilidades de pelea. Las frecuencias de sonido muy altas, las luces muy brillantes o los olores muy fuertes sí lo pueden llegar a incapacitar durante breves momentos, además de que el gas tóxico de McChemical lo pudo dejar inconsciente por unos minutos. El virus anti-super al final de la última temporada sí era capaz de matarlo, necesitando el compuesto B original o el B1 para volverse inmune a este. El uranio enriquecido sí lo puede llegar a
incapacitar, como cuando Soldier Boy lo encerró en una cámara que usaban para comprobar su resistencia, con sus poderes que estuvieron reducidos, además de que supuestamente empezó a presentar heridas en su rostro y lesiones en todo su cuerpo, con Soldier Boy que mencionaba que le produciría síntomas similares a una gastroenteritis. También este puede llegar a ser muy manipulable, como lo hizo Firecracker o Martin Stewart, ofreciéndole leche materna. Por último, el rayo radioactivo de Soldier Boy y al final también de Kimiko le podrían quitar sus poderes, con este que sin estos se quedó completamente vulnerable e indefenso, con Billy Butcher que aprovechó esto para derrotarlo de forma definitiva. Curiosidades. El showrunner de la serie fue el director, escritor y productor Eric Kripke, más conocido por crear la serie de la CW Supernatural, entre otras. Homelander fue interpretado por el actor neozelandés Anthony Starr, quien protagonizó también la serie Banshee, entre otras. Homelander fue doblado en España por el actor de doblaje y locutor Sergio Zamora, conocido por darle voz a Light Yagami Kira en Dark Knight, Legolas en El Señor de los Anillos y Simba en El Rey León, mientras que en Latinoamérica fue doblado por dos personas, siendo el primero el actor y locutor salvadoreño Francisco Sigüenza, de la temporada 1 a la 3, y la segunda voz fue realizada por el actor y director mexicano Andrés García, quien le dio un redoblaje a la voz y fue su voz hasta la temporada final, y también participó en la serie Gen B. El personaje proviene de los cómics de The Boys, creados por Garth Ennis y Darlene Robinson, en donde Homelander funciona como una parodia o sátira de Superman. Anthony Starr ha sido elogiado debido a su forma de interpretar a Homelander, siendo por muchos fans un mejor personaje y más carismático que el personaje en los cómics. En los cómics, Homelander fue creado al usar el ADN de Stormfront, quien en los cómics en realidad era un hombre, pero con la misma historia que muestran en la serie. En el cómic, Homelander es asesinado por Black Noir, quien en realidad era un clon de Homelander. En cambio, en la serie se cambió esto, y vimos a Billy Butcher cumpliendo su ansiada venganza. Homelander es considerado uno de los mejores villanos escritos de los últimos tiempos, siendo tal su popularidad que ha aparecido en varios otros medios, como en el videojuego de pelea Mortal Kombat, siendo un personaje jugable, o en el cómic DC Knockout Boss Battle Breakdown, en donde este tiene un breve enfrentamiento con el Hombre de Acero, una pelea que muchos fans han estado esperando por años. En el personaje de Homelander sí me pareció muy bueno, interesante, y su compleja psicología lo volvía en un villano muy brutal y aterrador. Y su final, siendo derrotado por Butcher, sí me pareció el correcto. Así que si todavía no has visto la serie The Boys, en verdad te la recomiendo, ya que sí me parece muy buena, divertida y entretenida. Pese a que sí debo decir que las temporadas finales no me parecieron tan buenas como las primeras. Pero ahora comenta, ¿ya conocías a Homelander? ¿Conocías su historia? ¿Qué te pareció su participación en la serie? ¿Lo puedes llegar a considerar como un villano trágico? ¿Qué piensas de la serie en general? ¿Piensas como yo que en las últimas temporadas hubo un decaimiento en las tramas o no te parece así? ¿Y su final, te gustó o te pareció satisfactorio o no te gustó? Y también dime, ¿qué otro personaje te gustaría que te dijera para analizar y explicar? Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte para saber cuándo subo otro video. Hasta el próximo video, adiós.